Por alguna razón los europeos no han podido entender el idealismo sin par de los líderes norteamericanos. ¿Cómo así? Si es lo más obvio. Max Buch sugiere una respuesta. Europa con frecuencia ha sido impulsada por la avaricia y los cínicos europeos. No pueden comprender la cepa idealista que inspira la política exterior de Estados Unidos. Después de 200 años, Europa sigue sin discernir qué hace vibrar a Norteamérica. El redomado cinismo hace que los europeos atribuyan motivos rastreros a Washington y les impide unirse a sus nobles empresas con suficiente ardor. Otro respetado historiador y comentarista político, Robert Kagan, plantea una explicación distinta. Unas notas. Michael Glennon en Christian Science Monitor, 20 de marzo de 1986. Sebastian Mallaby en New York Times Book Review, 21 de septiembre de 1997. Michael Mandelbaum de Ideas That Conquered the World, Public Alfred 2002, página 195. El alto estratega del gobierno es citado por Thomas Friedman en New York Times, 12 de enero de 1992. El problema de Europa es que la consume un anti-norteamericanismo paranoico, conspirativo, que ha alcanzado una intensidad febril, aunque por fortuna hay personajes como Berlusconi y Aznar que cogen el toro por los cuernos. Sin quererlo, no hay duda, Bott y Kagan playan el clásico ensayo de John Stuart Mill sobre la intervención humanitaria, en el cual insta a Gran Bretaña a emprender con tesón esta obra, en particular por la conquista de más territorios en la India. Explicaba Mill que Gran Bretaña debía cumplir esa misión desinteresada aunque el resto de Europa la sometiera. Al vilipendio no se decía que al hacerlo Gran Bretaña se estaba a golpes cada vez más devastadores a la India y expandía su cuasimonopolio sobre la producción de opio, del cual precisaba tanto para forzar violentamente la apertura de los mercados de la China como para dar una base más amplia al sistema imperial a través de sus operaciones de narcotráfico bien conocidas en Inglaterra en esa época. Pero esos asuntos no podían ser fuente del vilipendio. Más bien los europeos aguijan el odio en contra nuestra, según Mill, porque no acaban de entender que Inglaterra es realmente una novedad en el mundo, un país extraordinario que solo obra al servicio de los otros. Aunque está consagrado a la paz, si las agresiones de los bárbaros lo obligan a una guerra victoriosa, corre desprendidamente, con los costos a la vez que comparte sus frutos en igualdad fraternal con toda la raza humana, incluidos los bárbaros que conquista y destruye por su propio bien. Inglaterra no solo no tiene par, sino que es casi perfecto a juicio de Mill, pues carece de designios de agresión y no desea para sí bien de alguno a expensas de otros. Sus políticas son probas y encomiables. Inglaterra era el equivalente decimonónico del nuevo mundo idealista, empeñado en abarcar con la inmunidad. Otras notas. Booth en New York Times, 13 de febrero de 2003. Robert Kagan en el Washington Post Weekly, 10 de febrero de 2003. Seguimos. Motivado por un ultraísmo puro y consagrado en forma única a los más altos principios y valores, aunque también tristemente malinterpretado por los cínicos y acaso paranoicos europeos. Mill escribió el ensayo cuando su país llevaba a cabo algunos de los peores actos criminales de su dominación imperial. Es difícil pensar en un intelectual más distinguido y verdaderamente honesto, o en un ejemplo más vergonzoso de apología de crímenes terribles. Estas referencias podrían ser motivo de reflexión ahora que Bott y Kagan ilustran la sentencia de Marx de que la tragedia se repite como farsa. Vale la pena recordar también que la crónica del imperialismo europeo continental es todavía peor y la retórica con que se la adobó no menos espléndida. Como cuando Francia se ganó la aprobación de Mill a llevar a cabo su tarea civilizadora en Argelia.
aunque exterminando a la población indígena, como declaró el ministro de Guerra de Francia. El concepto de Kagan de antinorteamericanismo, aunque convencional, también merece alguna reflexión. En este tipo de declaraciones, el término antinorteamericano y sus variantes, odio contra Estados Unidos y demás, se emplean por lo general para difamar a críticos de la política estatal que a lo mejor admiran y respetan al país, su cultura y sus logros, y hasta piensan que es el mejor lugar del mundo. No obstante, odian a Estados Unidos y son antinorteamericanos, bajo la asunción tácita de que la sociedad y sus gentes se identifican con el poder del Estado. Esta acepción del término se deriva directamente del léxico del totalitarismo. En el antiguo imperio ruso, los disidentes eran culpables de antisovietismo. Unas notas sobre el ensayo de Mill y las circunstancias en que fue escrito, véase mi Peering into the Abyss of the Future, Nueva Delhi 2002. Los crímenes del Imperio Británico en India y China escandalizaron a muchos ingleses, entre ellos liberales clásicos del corte de Richard Cobden. Véase capítulo 7, nota 52. Henry Alec, La guerra de Algeria, citado por I. Bellahui, A. Aroa y M. Ailarbi, editores en An Inquiry into the Algerian Massacres of 1999. Quizá los críticos de la dictadura militar del Brasil eran tildados de antibrasileros, entre personas comprometidas en algún grado con la libertad y la democracia. Ese tipo de actitudes son inconcebibles si alguien en Roma o Milán tachara de anti-italiano a un crítico de las políticas de Berlusconi. Quedaría en ridículo, aunque en tiempos de Mussolini tal vez habría sido aprobado. Es bueno recordar que donde quiera que miremos rara vez faltan ideales elevados que acompañan la apelación a la violencia. Las palabras que acompañan la tradición wilsoniana nos pueden inspirar en su nobleza, pero deben examinarse también a la luz de la práctica, no solo de la retórica. Por ejemplo, el llamado de Wilson a la conquista de Filipinas. Mencionada atrás, o como presidente, sus intervenciones en Haití y República Dominicana, que dejaron en ruinas a ambos países, o lo que Walter Lafever llama el corolario de Wilson a la doctrina Monroe, que proclamaba que únicamente los intereses petroleros de Estados Unidos reciben concesiones dentro del ámbito de su poderío. Lo mismo pasa con los peores tiranos. En 1990, Saddam Hussein advirtió a Kuwait sobre posibles represalias por acciones que perjudicaban la golpeada economía iraquí, después de que Irak protegiera a Kuwait durante la guerra con Irán. Pero aseguró al mundo que no quería conflictos permanentes, sino paz permanente y una vida digna. En 1983, Summer Welles, consejero cercano al presidente Roosevelt, alabó el acuerdo de Múnich con los nazis, creyendo que podría llevar a un nuevo orden mundial fundado en la justicia y en la ley. Poco después, estos impulsaban el proyecto con la ocupación de partes de Checoslovaquia, mientras Hitler. Unos notas. Walter Lafever, Inevitable Revolution Norton, 1983, páginas 50 y siguientes, 70 y siguientes. Mohammad Mahmoud, Mohammed, Iraq and the Second Gulf War, Austin y Wilfield, 1998, página 123. Mientras Hitler explicaba cómo estaban colmados del sincero deseo de servir a los verdaderos intereses de los pueblos que habitan en el área, salvaguardar la idiosincrasia nacional de los pueblos alemán y checoslovaco y promover la paz y el bienestar de todos. El interés de Mussolini por las poblaciones liberadas de Etiopía no era menos fervoroso. Lo mismo pasaba con los objetivos de Japón en Manchuria y el norte de China, y con sus sacrificios en la creación de un paraíso terrenal para esos sufridos pueblos y en la defensa de sus gobiernos legítimos de los bandidos comunistas. Nada más conmovedor que la sublime responsabilidad japonesa de fundar
un nuevo orden en 1983 para asegurar la estabilidad permanente de Asia Oriental. Basada en la ayuda mutua de Japón, Manchuria y China, en los campos político, económico y cultural, en la defensa conjunta contra el comunismo y en el progreso cultural, económico y social. Terminada la guerra, se volvió rutinario declarar cualquier intervención como humanitaria o de legítima defensa y por lo tanto ajustada a la Carta de la ONU. Sirva de ejemplo la sangrienta invasión de Rusia a Hungría en 1956, justificada por los juristas rusos en razón de haber sido ejecutada por invitación del gobierno húngaro como respuesta defensiva a la financiación foránea de actividades subversivas y grupos armados en Hungría con el fin de derrocar el gobierno elegido democráticamente. O con similar plausibilidad el ataque de Estados Unidos a Vietnam del Sur unos años después, emprendiendo en defensa propia colectiva contra la agresión interna de los subvietnamitas y su ataque desde el interior, Adlai Stevenson y John F. Kennedy respectivamente. Unas notas. David Swissmich, Tank Gutter of the Outside, North Carolina, 1999. Japan Envisions a New Order in Asia, 1938. Reimpreso en Dennis Merrill y Thomas Peterson Combs. Major Problems in American Foreign Relations, volumen 11, since 1914, Huntington Mifflin 2000. Sobre los juristas rusos, véase Sean Murphy, Humanitarian Intervention. No hay por qué suponer que estas aserciones sean hipócritas. Por grotescas que luzcan, uno encuentra con frecuencia la misma retórica en documentos internos, donde no hay razón aparente para disimular. Por ejemplo, el argumento de los diplomáticos de Stalin de que para crear democracias reales hay que presionar un poco desde fuera. No vacilaremos en usar esta clase de intervención en los asuntos internos de otros países, puesto que un gobierno democrático es una de las principales garantías de la paz duradera. Otros coinciden sin duda con igual sinceridad premiándonos a no vacilar ante la represión política por parte del gobierno local. No hay nada vergonzoso en ella, pues los comunistas son traidores por esencia. Más conviene tener un régimen fuerte en el poder que uno liberal. Si este último es indulgente, laxo y está infiltrado por los comunistas. En este caso habla George Kennan, instruyendo a los embajadores de Estados Unidos en América Latina sobre la necesidad de guiarse por el interés pragmático en la protección de nuestras materias primas, nuestras donde quiera que estén, por lo que debemos preservar nuestro inherente derecho de acceso mediante la conquista si es el caso. De acuerdo con la venerable ley de las naciones, se requiere una fuerte dosis de ignorancia intencional y lealtad al poder para borrar del recuerdo las consecuencias humanas de instaurar y apoyar regímenes fuertes. Unas notas. Pensilvania, 1996, sobre la administración Kennedy. Véase My Writing, Camelot South en 1993. Iván Maskin, enero de 1944, citado por Vladimir Pechatnov en The Victory After World War II, Woodrow Wilson International Center Working Paper, número 13 de mayo de 1993, citado por la Feber en Inevitable Revolution, Robert Tucker en Comentario, enero de 1975. Similares talentos se precisan para evitar la fe. Se invoca la seguridad nacional para justificar el uso de la fuerza, pretexto que rara vez es válido para ningún Estado, como dejan ver los registros históricos y documentales. Como ilustran estos pocos ejemplos, hasta las más brutales y oprobiosas medidas suelen venir acompañadas de juramentos de nobles intenciones. Una mirada honesta no podría menos que generalizar la observación que hizo Thomas Jefferson sobre la situación mundial de sus días. Tanto dudamos de que Bonaparte lucha simplemente por las libertades de los mares como que Gran Bretaña lucha por las libertades de la humanidad. El objetivo es el mismo, atraer hacia sí el poder, la riqueza y los recursos de otros países. Un siglo más tarde, Robert Lassen, secretario de Estado de
Woodrow Wilson, y quien también parece haber abrigado pocas ilusiones sobre el idealismo wilsoniano, comentaba con Soma sobre lo acuciosos que se muestran británicos, franceses e italianos por aceptar territorios en mandato, adjudicados por la Liga de Naciones con tal que haya minas, yacimientos petrolíferos, ricos cultivos o líneas férreas que hagan de él una empresa rentable. Esos gobiernos desinteresados declaran que hay que recibir los territorios por el bien de la humanidad. Ellos harán su parte administrando las ricas regiones de Mesopotamia, Siria, etc. La interpretación correcta de esos pretextos es tan patente que es casi un insulto ponerla en palabras. Y sí que son patentes cuando otros, los que profieren las nobles intenciones para uno mismo, otros estándares se aplican. Unas notas, citado por el historiador mexicano José Fuentes Mares en The View from Chapultepec, Cecil Robinson ed. Arizona, 1989, página 160, citado por William Stevens en Supremacia Oil Cornell, 1382. Se puede optar por tener una fe selectiva en la dirigencia política nacional, asumiendo la posición que Hans Morgenthau, uno de los creadores de la moderna teoría de las relaciones internacionales, censuraba como nuestro servilismo conformista con quienes detentan el poder, la posición corriente de la mayor parte de los intelectuales a través de la historia, pero hay que reconocer que la profesión de intereses nobles es predecible y por ende no contiene información ni siquiera en el sentido técnico del término. Quienes se interesan seriamente en comprender el mundo medirán con un mismo rasero tanto a sus propias élites políticas e intelectuales como a las de los enemigos oficiales. Cabe aquí preguntarse cuánto quedaría en pie después de este ejercicio elemental de racionalidad y honradez. Hay que añadir que de cuando en cuando se presentan desviaciones de la posición corriente de sumisión al poder por parte de las clases educadas. Algunos de los más importantes ejemplos de la actualidad se pueden apreciar en dos países cuyos gobiernos duros y represivos han recibido el sostén de la ayuda militar norteamericana, Turquía y Colombia. En Turquía, notables escritores, periodistas, académicos, editores y otros no solo protestan contra las atrocidades y las leyes draconianas, sino que practican regularmente la desobediencia civil a riesgo de sufrir castigos severos y prolongados. En Colombia, valientes sacerdotes, académicos, activistas sindicales y de derechos humanos, entre otros, viven bajo la amenaza constante del asesinato en uno de los países más violentos del mundo. Sus actos deben suscitar la admiración y la vergüenza. Unas notas. Morgenthau en New York Review of Books, 24 de septiembre de 1970. Véanse los informes periódicos de Human Rights Watch y Amnistía Internacional y entre muchas publicaciones Javier Giraldo, Colombia, de Genocidal Democracy, Common Courage, 1996, y Gary Leach, Killing and Peace Information, New York of the Americans, 2002. La admiración y la vergüenza de sus homólogos occidentales. Y lo harán si la verdad no estuviera velada por esa ignorancia intencional que tan crucialmente contribuye a los actos criminales de la actualidad. La nueva era de la Ilustración. Los últimos años del milenio presenciaron un despliegue de profuso autoelogio que bien puede haber excedido a los no muy gloriosos alardes anteriores, con aplausos de admiración para los gobernantes de un nuevo mundo idealista resuelto a acabar con la inhumanidad, consagrado a principios y valores. Por primera vez en la historia, una era ilustrada y benévola se abría para nosotros en la que las naciones civilizadas, guiadas por Estados Unidos, ahora en la cúspide de su gloria, actuarían por altruismo y afán moral en la conquista de ideales encumbrados. Semejante viraje sería un suceso de veras reconfortante, pero para unirnos al coro del autoelogio tendríamos que hacer caso omiso de ciertos hechos tosudos.
El primero y más notorio es la crónica de las atrocidades criminales y el terror infligidos en los últimos años con el apoyo decisivo de la superpotencia reinante y sus aliados, continuados y sin cambios perceptibles hasta el presente y suprimidos con igual eficacia que ayer en el seno de la cultura intelectual general. Unas notas. Michael Wins en New York Times, 13 de junio de 1999. Václav Havel en New York Review of Books, 10 de junio de 1999. David Frocking, Kosovo Crossing Free Press, 1999. Para una muestra de la retórica, véase My New Military Humanism. Son asuntos de suma importancia que no desaparecen de la historia real simplemente porque así lo desean quienes la custodian. Para ir más allá también habrá que pasar por alto el hecho de que en el último milenio la guerra ha sido la actividad preponderante de los estados europeos, y tendríamos que ignorar la principal razón de esa desagradable realidad. El hecho central y trágico es sencillo: la coerción funciona. Los que ejercen suficiente fuerza sobre sus congéneres obtienen sumisión, y de esa sumisión derivan las variadas ventajas del dinero, los bienes, el respeto y el acceso a placeres que les son negados a otros menos poderosos. Es una de esas verdades de la vida que la mayoría de los habitantes del planeta conoce demasiado bien, amén de un principio de gobierno que fue al fin abrogado, según ahora nos cuentan, no por primera vez. Para evaluar en forma más directa las nuevas perspectivas que con tanto ardor se aclaman, se puede examinar el flujo de la ayuda militar de Estados Unidos. Un buen punto de partida es en el año 1997, cuando se celebró el ingreso de la política exterior norteamericana a una fase noble, con un aura de santidad, marcándose así el tono de los arrebatos retóricos por venir. En el plano mundano de los hechos, en 1997, fue significativo para el movimiento de los derechos humanos. En ese solo año, el flujo de armas de Estados Unidos a Turquía sobrepasó el gran total de su ayuda militar a Turquía durante todo el periodo de la Guerra Fría. Antes del lanzamiento de la campaña contrainsurgente de esta última contra la tristemente oprimida población kurda, para 1997, la compañía había desplazado a millones de personas de los campos arrasados, con decenas de miles de muertos, y cuántas formas pueden haber de tortura bestial, ocupando así un sitio destacado entre los grandes crímenes de la espeluznante década de 1990, al tiempo que se multiplicaban las atrocidades. Una nota. Charles Tilly, Coerción, Capital and European States, Blackwell, 1993, página 70. Turquía se convertía en el principal receptor de armas de Estados Unidos en el mundo, sin contar a Israel y Egipto, con un 80% de sus suministros provenientes de Washington. En el mismo año, la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia comienza a dispararse. El aumentar de 50 millones a 290 millones de dólares en 2 años y creciendo a una tasa acelerada desde entonces. Para 1999, Colombia había sustituido a Turquía como principal destinatario de ayuda militar norteamericana. La crecida militarización de los conflictos internos de Colombia, con hondo arraigo en la terrible historia de una sociedad rica plagada de pobreza extrema y violencia, tuvo las consabidas consecuencias para la martirizada población y condujo además a las guerrillas a convertirse en otro ejército que aterroriza al campesinado y últimamente a la población urbana. Las principales organizaciones colombianas de derechos humanos calculan el número de desplazados forzosos en 2.7 millones, con un incremento de 1.000 desplazados por día. Estiman que más de 350.000 personas fueron expulsadas de sus hogares por la violencia en los primeros 9 meses del 2002, más que en todo 2001. Se informa que los asesinatos políticos se elevaron a 20 por día, doblando la tasa de 1998. Para el caso de los principales receptores de la ayuda militar de Estados Unidos, la única reacción es el silencio y un creciente apoyo a las atrocidades. Considérese, para comparar,
al miembro más diabólico y peligroso del eje del mal. El diario de New York Times informaba que ascienden al millón las personas reubicadas internamente en Irak y concluía correctamente que la población interna desplazada conforma un elemento de la miseria causada por el gobierno de Saddam Hussein. El artículo se titulaba Iraquíes desarraigados ven en la guerra el camino al hogar perdido. Una nota, C.H. Chivers en New York Times, 5 de diciembre de 2003. No se ha investigado si los kurdos o los colombianos desarraigados con extrema violencia y tal parece que en mayor cantidad también veían en la guerra un camino al hogar perdido. En efecto, la sola insinuación sería un disparate. Washington podría aliviar los padecimientos y tal vez despeja el camino para una solución más sólida de estos problemas hondamente asentados con solo retirar su apoyo a las atrocidades. Pero eso requeriría como mínimo la voluntad de las clases cultas para mirarse en el espejo en lugar de limitarse a lamentar los crímenes de los enemigos oficiales, sobre los cuales suele ser poco lo que se puede hacer. Timor Oriental y Kosovo. Mientras Colombia reemplazaba a Turquía como principal receptor de la ayuda militar norteamericana, en Timor Oriental tenía un lugar otra historia horror a la que Washington pudo haber puesto fin rápidamente. En 1999 Indonesia intensificaba sus atrocidades en el territorio que había invadido en 1975, matando entonces a unas 200.000 personas con el apoyo militar y diplomático de Estados Unidos y Gran Bretaña, y bajo el amparo de la ignorancia intencional. En los primeros meses de 1999, las fuerzas indonesias y sus aliados paramilitares añadieron varios miles más a las bajas mortales. Mientras los militares al mando anunciaban que todavía faltaría lo peor si la población votaba como debía en el referendo del 30 de agosto sobre la independencia, cosa que los timorenses hicieron con asombrosa valentía. Los militares indonesios cumplieron la promesa sacando de sus hogares a cientos de miles de personas y arrasando casi todo el país. Unas notas. A principios de agosto, la sede episcopal de Timor Oriental calculaba entre 3.000 y 5.000 las muertes en 1999. El historiador John Taylor calcula entre 5.000 y 6.000 el número de muertos antes del referendo del 30 de agosto que provocó el paroxismo final. Véase Taylor es Timor The Price of Freedom, Sid, 1999. Por primera vez estas atrocidades se publicaron ampliamente en Estados Unidos. El 8 de septiembre la administración Clinton reaccionó reiterando su posición de que Timor Oriental es responsabilidad del gobierno de Indonesia y no deseamos quitarle de las manos esa responsabilidad. Pocos días después, bajo fuertes presiones foráneas e internas, Clinton echó reversa a la política de 25 años de apoyo a los crímenes de Indonesia en Timor Oriental e informó a los militares indonesios que Washington no haría más apoyo directo a sus actos criminales. Los ocupantes abandonaron de inmediato el territorio, permitiendo que fuerzas pacificadoras de la ONU bajo mando australiano entraran sin oposición. La elección fue muy clara, como un puñado de activistas y críticos venía diciendo desde hace casi 25 años. Nunca hubo necesidad de amenazas o medidas de fuerza. Habría bastado con abstenerse de participar para que algunos de los peores crímenes de finales del siglo XX se hubieran suspendido, pero esa no fue la enseñanza que se obtuvo. El sistema doctrinario, a la altura del reto, sacó en cambio la conclusión de rigor. Los sucesos en Timor Oriental demostraban que la política exterior había entrado en una fase noble. Ahora que los líderes del occidente civilizado ponían en práctica su consagración a los principios y valores, el replanteamiento es un logro impresionante. Uno se pregunta si sería posible idear una serie retórica de acontecimientos que no pudieran ser acomodadas para demostrar la tesis buscada. Timor Oriental fue puesto como ejemplo clave de la era de la Ilustración y sus nuevas normas de intervención humanitaria. Pero no hubo intervención, mucho menos humanitaria. Unas notas sobre la conversión repentina de Clinton entre el 8 y el 11 de septiembre de 1999.
Véase Jobsen Nevis in Counterpunch, 16 de mayo de 2002. La Fuerza de la Paz de la ONU bajo el mando de Australia hizo su ingreso cuando las tropas de Indonesia se replegaban ya, un envío más temprano de fuerzas humanitarias. Pero no hubo intervención, mucho menos humanitaria. Los que entonces ocupaban la cima de la gloria aún se empecinaban en su participación de varias décadas en los crímenes de Indonesia, justo cuando recibían estos elogios. No obstante, el ejemplo óptimo de la nueva era que fue Kosovo, donde Estados Unidos y sus aliados obraron únicamente por altruismo y fervor moral, forjando un nuevo enfoque sobre el uso del poder en la política mundial. Cuando reaccionaron a la deportación de más de 1 millón de kosovares lejos de su patria, con un bombardeo que los salvara de horribles sufrimientos o la muerte, esta descripción tomada de una fuente académica es la versión estándar. Los relatos de los medios, revistas de opinión y estudios académicos rara vez se desvían de ella. Tomando algunos de ejemplos típicos, leemos que cuando la violencia estalló en Kosovo en 1998, las fuerzas serbias respondieron con una campaña de limpieza étnica y lanzaron al exilio a más de la mitad de la población albanesa. El creciente derramamiento de sangre llevó a Estados Unidos y sus aliados a lanzar una campaña de bombardeos masivos que facilitara el regreso de los refugiados albaneses. En la primavera de 2009 los serbios parecían conducir una campaña de limpieza étnica. Los kosovares y los albaneses huyeron del asalto, trayendo relatos de ejecuciones sumarias y expulsiones forzosas a su llegada a los países vecinos, y esas expulsiones y atrocidades motivaron los bombardeos de la OTAN del 24 de marzo. Por consiguiente, la intervención en Kosovo fue puramente para el beneficio de las gentes de la región, un acto de altruismo como todas las intervenciones estadounidenses en el área. Bueno, voy a seguir con la nota. Voy a hacerla otra vez. La Fuerza de la Paz de la ONU, bajo el mando de Australia, hizo su ingreso cuando las tropas de Indonesia se replegaban ya. Un envío más temprano de fuerzas hubiera sido una intervención solo en el sentido en que las tropas angloamericanas intervinieran en Francia el día de desembarco. Fromkin, Kosovo Crossing. Yaroslav Trofimov en Wall Street Journal, 3 de enero de 2003. Ronald Paris en Political Science, Kerensky 117, número 3, otoño del 2002. Michael Maldenburg de Ideas That Conquer the World, página 193. Fue absolutamente justa, seguimos. Concluye Timothy Garton Ash, porque el gobierno serbio traspasó el muy alto umbral para una intervención humanitaria de ese tipo, algo cercano al genocidio con la matanza o limpieza étnica de grandes multitudes. Esto sin duda prueba el caso y justifica los elogios a los líderes altruistas que inauguraban una nueva era de la Ilustración, y así podría ser si las afirmaciones tuvieran relación alguna con los hechos. El pequeño muestrario de citas presentado arriba es típico en varios aspectos de interés. En primer lugar, las afirmaciones se hacen sin evidencia alguna, aunque había a mano una gran cantidad originada en fuentes occidentales impecables. En segundo término, la visión estándar invierte el orden de los acontecimientos. Es un hecho irrebatible que el bombardeo antecedió a la limpieza étnica y las atrocidades que fueron en efecto su consecuencia anunciada. Kosovo era un sitio escabroso antes del bombardeo de la OTAN, con unos 2.000 muertos de todos los bandos en el año anterior. No obstante, el rico acervo documental de Occidente no muestra cambios importantes hasta el bombardeo del 24 de marzo, fuera de un ligero incremento de las atrocidades serbias 2 días antes, cuando los supervisores se retiraron en anticipación del ataque de la OTAN. Las Naciones Unidas empezaron a registrar refugiados una semana después. Estos hechos básicos eran bien sabidos hacia mayo de 1099.
cuando se presentó el auto de acusación contra Milosevic. Allí se enumera una serie de crímenes terribles, que de todas maneras había tenido lugar casi sin excepción después del bombardeo. Al comenzar el bombardeo el 24 de marzo, George Roberts, el ministro de Defensa británico, más adelante secretario general de la OTAN, testifica ante la Cámara de los Comunes que hasta mediados de enero de 1999 el Ejército de Liberación de Kosovo, ELK, fue responsable de más muertes en Kosovo. Una nota, Timothy Garton Ash en Guardian, 19 de septiembre de 2002, que las propias autoridades serbias, se refería a los guerrilleros albaneses, en ese entonces ayudados por la CIA, quienes habían explicado con franqueza que su meta era matar serbios para desencadenar una reacción brutal que impulsara a Occidente a respaldar una intervención de la OTAN. Una posterior investigación parlamentaria reveló que el ministro de Asuntos Exteriores, Robin Cook, había formado la Cámara el 18 de enero en el que LK había cometido más violaciones del cese al fuego y hasta ese fin de semana era responsable de más muertes que las fuerzas de seguridad yugoslavas. Hay posibilidad que diga 1099 y que sea 1999, no que sea 1099. Robertson y Cook se refieren específicamente a la masacre que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo en Raqqa el 15 de enero, en la que hubo, según informes, 45 muertos, pero como la documentación occidental no muestra ningún cambio notable en la distribución de la violencia después de Raqqa, las conclusiones de ambos sí eran válidas a mediados de enero, seguían siendo en lo esencial a finales de marzo. En ese entonces era claro que ese tipo de masacres no era del interés de las dirigencias estadounidenses y británicas. De este modo, la masacre de poco menos en Líquica, Timor Oriental, que parece haber sido mucho peor, se sumaba a muchas otras y no tenía el pretexto de la legítima defensa. Con todo, y esta y otras matanzas no produjeron cambios en el apoyo angloamericano a los invasores indonesios. Dejando de lado estas inquietudes selectivas, sin embargo, la nutrida información occidental al respecto no muestra ningún cambio significativo en Kosovo antes del bombardeo. Los académicos serios llegan a conclusiones parecidas. Nicolás Weller, quien no interviene en la cronología, calcula que los serbios habían matado 500 albaneses antes del bombardeo de la OTAN, dando a entender que LK había matado a 1500. Unas citas. Para las citas de Robertson y en su análisis, véase My New Generation Drafts de Lynn, página 106-7, Cook, sesión de la Cámara de los Comunes, 1909 al 2000. Así y todo, concluye que el bombardeo de Serbia fue un caso ingenuino de intervención humanitaria, porque aunque solo habían muerto unos cuantos centenares de albaneses antes de este, la inteligencia ve en ello los albores de una campaña en grande de matanzas y limpieza étnica. Aquí otra vez se omiten las fuentes fidedignas, descartando los de la cronología invertida. El de Weller es uno de los pocos intentos serios por justificar el bombardeo de la OTAN. El 27 de marzo, a 3 días del inicio del bombardeo a Serbia, Wesley Clark, comandante de la OTAN, informó a la prensa que la violenta reacción serbia era completamente pronosticable, agregando que estaba prevista en todo y en que en modo alguno inquietaba a la dirigencia política. En sus memorias, Clark relata que el 6 de marzo había informado a la Secretaría de Estado, Madeleine Albright, que si la OTAN procedía a bombardear Serbia, los serbios casi seguramente iban a atacar a la población civil y la OTAN no podría hacer nada por prevenir la reacción en tierra.
En su reseña del libro de Clark, Michael Ingantieff acepta que, de acuerdo con el comandante de la OTAN, el verdadero impulso decisivo detrás del bombardeo de la Alianza no fueron las violaciones de los derechos humanos de Milosevic en Kosovo con anterioridad a marzo de 1999, ni tampoco la expulsión masiva dirigida por este luego de iniciarse el bombardeo. Lo que más pesó fue la necesidad de imponer la voluntad de la OTAN sobre un gobernante cuyos desafíos, primero en Bosnia y luego en Kosovo, socavaban la credibilidad de la diplomacia estadounidense y europea y de la firmeza de la OTAN.